Paz de Cristo, hermano, paz de Cristo, que la gracia, la bendición y la bondad de nuestro Señor Jesucristo, la bendita, completa y perfecta paz de su amor esté en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en todo lo que te rodea. En esta noche vamos a continuar con el tema que hemos estado llevando durante la semana pasada y parte de esta. La semana pasada tuvimos una actividad y no pudimos subir video el viernes por la noche, entonces hoy vamos a retomar ese tema que dejamos ahí, y el día de mañana también vamos a terminar de extender esos temas. Entonces siéntete contento, siéntete libre, siéntete expectante de lo que vamos a escuchar. Hoy quiero hablar de las señales, al menos 2 señales que podemos encontrar en la escritura sobre un ángel estar a tu lado, es decir, cómo puedes darte cuenta que un ángel está a tu lado. Y voy a empezar con un pasaje que no tiene directa relación con el ángel o con los ángeles. Cuando uno habla de ángeles siempre va a haber gente con escepticismo, siempre va a haber gente con dudas, va a haber gente con ideas, con religiosidad, y ciertas ocasiones se va a cerrar. Algunas personas tienen una aversión a escuchar temas de la vida espiritual. Pero al final de cuentas, el ser humano es un ser creado a la imagen del Señor, de Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir y a conectar nuestra parte espiritual con la parte de Dios y aprender a entablar una relación diaria, correcta, completa sobre nuestra vida espiritual, sin olvidar que el Dios eterno, el Dios completo, el Dios fuerte es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el todo en todos. Él es el Señor de señores. Él está por encima de todas las cosas. Él es ante quien se dobla toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y en todo lugar. Por lo tanto, partimos desde ahí hacia la idea. Entonces recuerda que hoy hablamos de señales de que un ángel está a tu lado. El primer pasaje que quiero tomar tiene que ver con algo que te voy a platicar ahorita. Primero ponme atención a esta pequeña historia, pequeña plática que tengo que hacer. Hace muchos años, seguramente a algunos de ustedes les habrá pasado algo similar, tal vez no exactamente igual, pero muy similar. Mi papá es una persona que generalmente hace las cosas él mismo. Es decir, él tiene una capacidad de entendimiento. Cuando por ejemplo, cuando estaba construyendo la casa, él mismo aprendió directamente de algunas personas que estaban haciendo, que se dedicaban a eso, a la construcción, y él los observó por un tiempo, a los que contrató al principio, y les preguntaba por qué esto, por qué aquello, y después él se puso a hacer pues esa construcción, el resto de la construcción, prácticamente una muy buena parte de la casa donde ahora él vive, pues es una casa prácticamente construida por él. Cuando el vehículo se descomponía, él mismo lo arreglaba, y en la casa, la instalación eléctrica, cuando recién llegamos, él la instaló, etcétera, etcétera. Es decir, es un hombre muy recursivo, de muchos recursos, con mucha inventiva, con mucha capacidad de ingenio. Entonces, me recuerdo mucho que en alguna ocasión nos quedamos varados con el coche en un momento oscuro, y tal vez estaríamos también en la casa, pero no había alumbrado público ahí en donde estábamos. Y él me recuerdo que me decía: ¿me vas a ayudar por favor con la lámpara? Me agarraba una lámpara de estas de mano, de estas que pues, tienen unas pilas por dentro, y tú las enciendes y las apuntas, ¿no? Me dice: le vas a apuntar a este punto, le vas a apuntar aquí a esta parte.
Y pues el trabajo de uno era solamente estar apuntando con la luz directo a donde él te pedía. Papá, en mi caso mi papá, ¿no? Entonces, uno siendo tan inquieto normalmente no aguanta tanto tiempo haciendo eso. Entonces, se distrae y entonces la lámpara a lo mejor de pronto ya estaba alumbrando no al motor, no a la parte donde él estaba trabajando, sino que de pronto, pues como mi cabeza estaba volteando para algún otro lado o estaba pensando en alguna cosa, ya la lámpara estaba apuntando hacia el cielo, estaba apuntando hacia las llantas, estaba apuntando hacia el capacete, tal vez o al cofre, como le decimos aquí, le estaba apuntando a algún otro lado que al punto donde él quería la luz. Y muchas veces hacemos eso también en nuestra vida. Yo te quiero decir que cuando tú agarras la escritura es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es en mi camino, dice la escritura. También en Salmos 119, 130, que el Salmo 119 habla mucho de la palabra. En el Salmo 119, 130 nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Lo que quiere decir es que cuando nosotros acercamos nuestra vida a la palabra de Dios y queremos entender algo, por más que nos consideremos que no somos gente que entiende fácilmente, la Biblia dice que hace entender a los simples, a los sencillos, a los que no están tan educados, es a lo que se refiere esto. Pero su palabra alumbra. Pero mira, muchas veces yo te quiero preguntar, cuando tú llegas a tu casa y quieres que se alumbre la cocina, ¿vas hasta tu recámara y prendes la luz de tu recámara para que se alumbre la cocina? No vas a tu patio trasero a prender o a presionar un switch allá para que se prenda la luz de tu recámara. No creo que alguien tenga el switch tan lejos. Necesitas ir a tu recámara para que se encienda la luz en tu recámara y entonces puedas ver lo que hay en tu recámara. Necesitas entrar a la cocina y prender el switch en la cocina para que la luz se encienda en la cocina y puedas ver lo que hay en la cocina. Y yo noto que hay mucha gente que quiere saber sobre algo, pero no escudriña la palabra, no habla la escritura, no abre la escritura, no la busca para saber. Yo quiero saber de economía y cómo Dios me puede mejorar mi economía o cómo Dios me va a ayudar en mi economía, pero no abren la escritura donde hay pasajes que hablan de la economía y de cómo Dios prospera a la gente, sin entrar en la cuestión esta de las doctrinas de prosperidad y solamente entrar en eso, ¿no? Porque hay gente que luego solamente se va por ese lado. No, recuerda que nuestro Dios es Jesucristo. No te distraigas. Yo te quiero decir algo: si tú quieres aprender de ángeles, si quieres ver ángeles, si quieres convivir con los ángeles, entonces empiézate a alumbrar con la palabra y lee pasajes que tengan que ver con los ángeles. Es decir, sería incoherente que una persona que quiera aprender sobre la redención se ponga a leer sobre pues, otra cosa, otro tema, ¿no? Por ejemplo, sobre la Santa Cena, nada más. Que la Santa Cena tiene que ver con la redención, pero si solamente si se pone a leer la historia de la Santa Cena, pues no tiene mucho que ver. Tal vez si se pone a leer sobre Sansón y quiere aprender sobre cómo el Espíritu de Dios viene a nuestra vida a darnos fuerzas especiales o fuerzas distintas, fuerzas sobrehumanas, y se va ahí ¿cómo se llama? Al pasaje, a la historia de Sansón, pues ahí va a encontrar información sobre eso. Si quiere aprender cómo hablar con Dios, pues vaya y busque a Moisés. Si quiere aprender sobre ángeles, hermano, lea los pasajes que tienen que ver con los ángeles, porque de esa manera usted va a entender cosas que de otra manera no va a entender. Alumbre su vida, porque aunque usted, como yo, sea simple, sea no tan educado, no tan versado en cosas extremadamente teológicas, pero sí va a poder entender cosas
porque usted va a mirar, porque la escritura está abierta. Y cuando el corazón está abierto y dispuesto y disponible, como le pasó a Daniel, que se dispuso a entender, entonces Dios envió a un ángel a enseñarle. Hermano, cuando tú enseñas tu corazón a buscar la presencia de Dios, te dispones. Entonces Dios va a usar la palabra para alumbrarte y para hacerte entender lo que necesitas entender. Pasando o partiendo de ese principio, quiero que leamos un pasaje o una parte de un pasaje, que es el pasaje del capítulo 4 de Job, donde Job tiene un encuentro con un ángel. Hay varios versículos, pero nos vamos a centrar en dos, en el versículo 16 primero y luego en el 15. Entonces, vamos a ir a Job 4:16. Dice: y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. De nuevo lo leo: y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Estamos leyendo nueva versión internacional. Cuando este ángel, porque más adelante te das cuenta que es un ángel, aquí dice un espíritu, porque la palabra original dice viento, dice soplo, pero de eso ya hablamos en las enseñanzas anteriores, entonces no lo voy a retomar ahorita. Recuerda que la palabra y el ángel traducen de la misma palabra en el idioma, la voz, el sonido. Algunas palabras tienen que ver con el mismo término, algunas no. Pero en este caso dice espíritu. Un espíritu es un ser espiritual, vamos a ponerlo así, una criatura espiritual. ¿Okay? Por delante de mí, en otras versiones dice, me rozó el rostro. El punto es que este ángel se fue a parar enfrente de Job. Este ser se fue a parar enfrente de Job, y cuando se estaba acercando a él, lo que pasó es que se le erizó el pelo. Wow. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí sí, que muchas veces estoy en oración y de pronto empiezo a sentir se me erizan los vellos de los brazos. Se me erizan los vellos de la nuca. Y empiezo a sentir una sensación extraña. Hermano, es una señal de que ahí está un ángel. A Job se le levantaron, se le erizaron los vellos de su cuerpo. El pelo de su cuerpo se le erizó. ¿Por qué? Porque estaba pasando enfrente de él un ángel. Cuando tú aprendes que esos son señales de que hay un ángel, hermano, entonces puedes empezar a notar cómo la gracia de Dios, la bendición de Dios está ahí para ti. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos perdido de mayores y mejores circunstancias, porque el hecho de que un ángel esté ahí no es nada más porque esté y punto. En el momento que un ángel se empieza a dejar sentir o a manifestar, a darte a ti la seña de que ahí está, es porque Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Dios lo acaba de enviar por una razón. Dios quiere enseñarte algo, como lo acabamos de leer en el pasaje de Salmo 119, 130. Porque la luz de la palabra va a llegar en el momento en el que necesites ser enseñado. Al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. ¿Cuántas veces se habrá sentido eso y tú a lo mejor pensaste que era el enemigo? ¿Cuántas veces habrás sentido que se te erizó la piel y en lugar de decir gloria a Dios, porque su ángel está alrededor de mí, porque Dios ha enviado a su mensajero a mí,
Empezaste tal vez a reprender y empezaste tal vez a decir, te ha hecho fuera, demonio. Ahorita hay mucho que aprender de este capítulo, de capítulo 4 de Job, sobre todo en esta parte donde está la experiencia de Job sobre cómo experimentó la presencia del ángel. Hermano, sí, el cristiano debe de buscar la experiencia del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo, porque hay gente que dice, ¿yo para qué quiero experimentar la presencia de un ángel? No es que quieras, es que va a suceder. Dios los va a enviar, aunque no te guste pensar que ellos existen, aunque no sientas o no creas que están ahí, ellos van a estar porque no son nada más por tu causa, son por causa del Señor. Él los envía porque ellos tienen que hacer y obedecer lo que el Señor les manda. Cuando ellos estén cerca, es porque ellos van a hacer algo, es porque ellos van a traer un mensaje, es porque ellos van a hacer que tú entiendas algo. Ellos vienen generalmente a darte a luz, alumbramiento sobre el misterio o los misterios de Dios. Pero quiero que pasemos a otra de las señales. Y ahora sí nos regresamos al versículo 15. Aquí hay, en Job 4:15, dice, una silueta se plantó frente a mis ojos, pero no pude ver quién era. ¿Te puedes imaginar esto, hermano? Creo que tengo al revés los versículos. El anterior era el 15 y este es el 16. Ahí vamos bien. Estaba escribiendo mal, escribí mal los pasajes. Una silueta se plantó frente a mis ojos, pero no pude ver quién era. Primero, una silueta y no pude ver quién era. Detuvo su marcha y escuché una voz que susurraba. Esta es la versión Reina Valera. Elegí esta porque esta dice cosas que no vienen netamente en el original. Al final dice una voz que susurraba, y la verdad es que esta parte también la tenemos que desarrollar, pero ahorita vamos para allá. Primero, una silueta se plantó frente a mis ojos. Hermano, cuando se te erizan los pelos, empieza a poner atención, porque la silueta de este ángel va a empezar a hacerse visible. Va a empezar, tú no sabías esto tal vez, pero si se te erizan los vellos del cuerpo, entonces empieza a buscar, empieza a voltear para todos lados a ver dónde está. Y si logras ver la silueta, si logras entender que ahí está, entrar enfrente de ti, entonces pon atención porque va a empezar a hablar. Pon atención porque va a empezar a hablar. Muchos otra vez, cuando viene esa sensación, como que se traban, como que no, algo pasa. Y tenemos que aprender, hermano, de lo que hizo Job. Job, al ponerse enfrente de él el ángel, primero intentó ver quién era. Es decir, que él ya había tenido alguna otra experiencia. Quiere decir, que él no era la primera vez que él entendía o tenía un trato con algún ser angelical, con algún ser espiritual. Él tal vez en otros momentos habría tenido estos encuentros, y porque dice, no pude ver quién era. Es que cuando vamos a unos versículos más adelante dice, en imaginaciones y pensamientos o sueños nocturnos, empezó él a tener esta circunstancia. Es decir, todo empezó en un momento en el que él estaba meditando. Cuando tú meditas, tú atraes la presencia del ángel también. Tú atraes, porque cuando tú meditas, tú estás en adoración y ellos les encanta venir a adorar junto contigo. A ellos les encanta venir a traerte el mensaje que Dios tiene para tu vida cuando tú estás ahí, hermano. ¿Cuántas veces has pedido que Dios resuelva una circunstancia en tu vida en oración? Y sentiste el escalofrío y empezaste a reprender. Y yo te ato, demonio, y de pronto el mensajero se cohíbe y dice, caramba, yo vengo a traer un mensaje de Dios y aquí me están mandando a atarme. Me están mandando a
a reprenderme. Entonces el ángel lo que hace es detenerse de lo que trae para ti. Tú tienes que aprender que en el momento en el que tú percibes con los ojos espirituales también, tras haber sentido ese escalofrío, porque cuando te da el escalofrío es cuando se te enchina el cuero, como decimos, se te eriza el vello. Entonces puedes entender que ahí está el ángel. Detuvo su marcha, dice, y escuché una voz que susurraba. Aquí la segunda parte también es una seña de que está ahí. Cuando tú escuchas, cuando yo estaba leyendo el pasaje, voy a hablarte de lo que pasa en la palabra hebrea cuando se refiere a la voz. Ahí en hebreo no dice, en el original, no dice que susurraba, simplemente dice una voz. Pero la palabra voz viene de un término hebreo que se traduce o se pronuncia kol, y significa voz o pitido, sonido. Es decir, que no necesariamente es una voz de hablar, sino que a veces es un pitido, un alarido, un alboroto. Es como alzar la voz, un bramido, un chasquido, un clamor, un estrépito, una palabra, un pregón, tronido, trueno, sonido, sonar, son, resonar, ruego y gemido también. Todas esas palabras se pueden traducir por la palabra kol, que aquí tradujeron en la Reina Valera como voz que susurraba. Y si te fijas, no tiene que ver con susurrar realmente. Tiene que ver con hablar fuerte y con pillidos, con ruidos. Entonces, partiendo de esa realidad, cuando yo veo que la Escritura dice que se oyó o que él oyó un ruido, entonces podemos entender que el ángel estaba dando una señal al oído de este hombre. Cuando viene la voz del ángel, como no estás acostumbrado a oírla, te va a venir un pillido al oído. Cuando estás orando y de pronto empiezas a sentir como que hay un sonidito, un zumbido, un pillido, que puede presentarse de muchas maneras porque pueden ser diferentes tipos de ángeles. Pero ¿qué tal si escuchas? Porque estoy seguro que te ha pasado que mientras oras o en algún momento del día estás y de pronto sientes como un aleteo, como si te echaran aire en las orejas. A veces lo sientes desde adentro y a veces lo sientes desde afuera. Imagínate que algo te aletea enfrente, aquí, cerca de la oreja. Voy a hacer un movimiento aquí, capaz si se oye en el micrófono. Puede que lo hayas escuchado, puede que no. Si no, ponte una mano sobre tus oídos, alrededor, cerca de tus oídos, y échate aire a la oreja. Y vas a escuchar ese sonido, eso como un tipo aleteo. Estoy seguro que lo has escuchado. Si no lo has escuchado, entonces no has tenido esa experiencia. Pero a mí me ha pasado muchas veces que orando o en algún momento del día empiezo a sentir un aire, un aleteo que suena cerca de mis oídos, obviamente de un lado o del otro. Pero en ese momento tengo que entender que hay un ángel cerca. Si oyes un aleteo así fuerte, eso quiere decir que ese es un ángel de guerra. Es un ángel guerrero. Si escuchas solamente un pillido, más como un zumbido, hay veces que de la nada te viene un ruidito interno y a veces externo. Y nadie más lo oye, tú lo escuchas, pero nadie más lo oye, porque son externos los sonidos la mayoría de las veces. Pero escuchas eso, y si escuchas el zumbido, entonces es un ángel mensajero, es un ángel que te trae un mensaje. Aquí Job escuchó la voz o el sonido del ángel y empezó a decirle el mensaje: ¿acaso el hombre es más que Dios?
y empieza a darle una serie de preguntas. Cuando el ángel habla, habla tu pensamiento, hermano. Cuando el ángel habla, habla tu pensamiento. Tú fíjate cómo es tu proceso de pensamiento y te vas a dar cuenta que son preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Cuando el ángel viene y habla contigo, no vas a escuchar una voz audible como tal. Vas a escuchar dentro de tus pensamientos. Vas a entender como una pregunta o una respuesta, una pregunta, una respuesta. Y habrá momentos en que sí, la voz podrá venir de manera audible, pero cuando él hace primer contacto, tú no estás acostumbrado, por lo tanto tienes que entender que esa voz es todavía inaudible, la vas a entender más en tu interior, más como a forma de pensamientos. Hermano, quiero dejarte con estos dos señales. La primera señal, recuerda que se te eriza el vello del cuerpo, porque la presencia del ángel está ahí. Segundo, tú escuchas un sonido, un zumbido en tus oídos y a veces puede ser como un tipo aleteo. Y eso significa que ahí está un ángel. Pon atención porque el Señor quiere hablarte o está ahí para protegerte, porque el Señor ha enviado a su protector contigo. Hermano, espero que esta enseñanza te ayude a crecer, que cuando ores pongas mucha atención y que así como en el pasaje con el que empezamos, siempre que ores, siempre lee la escritura, siempre lee la Biblia, siempre medita en ella. Y meditar en ella significa imaginar lo que estás leyendo. Se necesita visualizar lo que estás leyendo, porque de esa manera es como se come la escritura. Y de esa manera se come el pan de vida. De esa manera es como Jesús hizo alusión muchas veces a comer la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando de comer la palabra. ¿Cómo se come la palabra? Con la imaginación. Se imagina, se medita en ella, se crean imágenes. Imagínate a Jesús caminando en la aldea, imagínate a Jesús caminando en el mar, imagínate a Moisés hablando cuando está la flama encendida en la zarza y la zarza no se consume. Imagina lo que quieres ver, porque de esa manera el Señor va a alumbrar tu entendimiento y va a enviar a sus ángeles a darte la palabra propicia, a enseñarte lo que no sabes. Que el Señor te bendiga.